Pues muy bien, Carolina, muchas gracias. Ya estoy acompañada aquí por el licenciado Marvin Otsoy, quien es director de la Fundación de la Fraternidad Guatemalteca del Norte de Nevada y vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social Guatemalteco, FEDESGUA. Con él vamos a conversar sobre, bueno, varios temas, pero uno de ellos son esas elecciones que se organizaron en Estados Unidos por parte de nuestros connacionales. Nos va a comentar quién las organizó, nos va a comentar también acerca de los resultados, cuáles son las preocupaciones de nuestra gente en Estados Unidos, cómo leen la coyuntura, qué esperan a futuro, no solamente en Guatemala, sino también a futuro en los Estados Unidos, ya que como ustedes saben, las elecciones presidenciales en el país del norte se llevarán a cabo en noviembre del 2016. Así que bienvenido, licenciado, y antes de que se nos regrese a Nevada, queríamos tenerlo acá con nosotros para que nos contara ¿cómo es que surge esta iniciativa sobre las elecciones en Estados Unidos y cómo estuvo el tema de la participación? Me sorprendió mucho que más de 66,000 connacionales participaron en la misma. Realmente sí es una necesidad del voto que se requiere del guatemalteco en el exterior y de alguna manera una organización no lucrativa que se llama No Votamos, pero sí contamos, se dio a la tarea de organizar un simulacro de elecciones en donde se mide el espíritu del guatemalteco fuera para la participación dentro de un proceso electoral que se pudiese llevar a cabo en el extranjero, y fue sorprendente realmente ver cómo con el entusiasmo se acercó pues la población guatemalteca en Estados Unidos en diferentes estados. Y ese acercamiento era de manera física, es decir, las votaciones no se llevaron a cabo a través de alguna, digamos, encuesta en internet o algo así, sino que tenían que acudir a algún lugar en particular. Es correcto, se montaron improvisados centros de votación en algunos comercios, en algunas tiendas, en algún mall, en algún centro comercial, y ahí acudió la gente físicamente a marcar la papeleta de los candidatos únicamente para presidentes. Es para elevar el espíritu de nacionalismo en el extranjero y medir de alguna manera la simpatía o la tendencia de los candidatos que se enfrentaron en esta primera vuelta. ¿No hubo ninguna participación o involucramiento por parte de nuestros representantes en Guatemala, digamos, cónsules en Estados Unidos, que hubiera motivado también, o estuvieron desvinculados? No, totalmente desvinculados de este proceso? Fue el grupo y fue la población en sí guatemalteca ya radicada que organizó de alguna manera este simulacro de votaciones, y no hubo participación de ninguna institución gubernamental en el sentido de estar presentes, fiscalizar y todo eso. Fue un ejercicio espontáneo, creativo, para medir el temple, para medir el interés de la comunidad y de alguna manera mostrarle a nuestros señores diputados que se necesita esa implementación del voto en el extranjero. Y cuéntenos acerca de esos resultados. ¿Quiénes resultaron electos en primero, segundo y tercer lugar? La simpatía mayor se la llevó el candidato Jimmy Morales, más de 6,500 votos de los que se pudieron contabilizar. En segundo lugar fue para Sandra Torres y el tercer lugar para el doctor Manuel Valdizón. Como repito, fue un proceso en donde la gente espontáneamente acudió y se vio la algarabía de los guatemaltecos en alrededor de 30 ciudades en Estados Unidos, y acudieron a hacer un voto, un ejercicio que es muy ejemplar para mostrarle a la comunidad, a los políticos, que hay mucho interés en la comunidad guatemalteca en el exterior. No solamente el hecho de que están fuera y que se desvinculan del país, sino que realmente pierden el interés, sino Exacto. Al contrario, están pendientes porque la mayor parte de ellos tiene a su familia completa acá. Por supuesto, Eso entonces existe ese ligamiento, existe ese enlace entre el guatemalteco que vive fuera con las familias, con los amigos, con el pueblo, con la aldea. ¿Cuántos de estos candidatos, estos tres candidatos, Jimmy Morales, Manuel Valdizón y Sandra Torres, visitaron a nuestros connacionales en Estados Unidos? Podríamos decir que el único candidato que llegó a hacer algún tipo de campaña fue Jimmy Morales, quien estuvo presente en la Feria Chapina, que se organiza en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad más grande en cuanto a representación de guatemaltecos en el exterior, la segunda Guatemala, por así decirlo. Él fue el único que estuvo invirtiendo tiempo
alrededor de 3 días, trabajo comunitario dentro de la Feria Chapina, ese involucramiento cara a cara con la comunidad, saludarlos, decirles que está ahí. Eso, él fue el único que estuvo presente allá haciendo un tipo de campaña directa, porque hubo probablemente algunos otros candidatos que visitaron algunas ciudades, no con el auge como aprovechar el aglomeramiento de connacionales en un evento como la Feria Chapina. ¿Y a qué atribuye usted este desinterés del resto de candidatos? Puede ser porque ellos no tienen, según los candidatos pudieran pensar que los guatemaltecos en el exterior no votan, y que probablemente por eso los podrían criticar más en el sentido de conocer sus planes un poquito más objetivos, conocer trayectoria, sacar a luz algún tipo de situaciones que pudiese mermar la atención que tenían en su momento. Es decir, saben que la comunidad migrante tiene una idea un poco más objetiva de las situaciones aquí, no tan tendencistas porque no se organizan en grupos allá, no hay un comité cívico o no hay, por decirlo así, asambleas generales de los partidos en diferentes estados, no lo hay. Entonces se abre la posibilidad para que todo el mundo comente de manera libre, sin necesidad de ir a un partido político. Sí, lastimosamente es eso, ¿verdad? Creo yo, el hecho de que no tienen derecho al voto todavía en el extranjero, entonces no los ven con mayor interés, están más focalizados en aquellas personas que efectivamente su voto va a contar en esta elección. Pero, y tal vez, posiblemente porque existe la tendencia a pensar que son los familiares acá en Guatemala los que envían información, los que opinan y permean esa opinión en el migrante que está en Estados Unidos, pero no al revés. Es decir, que es la persona que está enviando sus remesas acá, que está pendiente de la situación nacional, quien puede incidir en la decisión de sus familiares en Guatemala. Claro, sin embargo, estamos los inmigrantes muy enterados, casi segundo a segundo, de lo que está sucediendo en Guatemala. Y mucho es a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Se sabe a minuto qué es lo que está pasando, se sabe todo lo de la corrupción, se sabe de las renuncias, se sabe de las investigaciones. Es decir, el guatemalteco allá, aunque no vote físicamente, sí tiene una influencia enorme con las familias, con ese diálogo que se da en ambas vías, tanto de aquí para allá como de allá para acá, en cuanto a no aceptar allá en ese sentido regalitos, láminas, víveres, situaciones que pudieran comprar el voto. Allá se piensa un poquito más objetivamente acerca de la situación, un poquito más imparcial, y la influencia que tiene el guatemalteco allá se ve en las remesas familiares. Esas remesas que se envían, que va a ser mayor que el del año 2014, que fueron más de 5.544 millones de dólares. Y ahorita ya se está llegando, aunque no se ha terminado el año, se está alcanzando esa cifra y va a superarlo, segurísimo que la va a superar. La influencia económica se empieza a transformar en influencia política. Eso es algo muy importante, porque como usted mismo me mencionaba antes de iniciar esta entrevista, lo lamentable que es que se mencione de manera tan frívola, el decir el producto de exportación nuestro más importante al extranjero, y se le ve así como producto, son nuestros connacionales, son los migrantes, pero solamente por el interés de esas remesas que pueden activar la economía, pero que pareciera que solamente les hace sujetos de esas obligaciones, pero de ningún derecho. Y tendría que tenerse entonces conciencia de la necesidad de que no sea únicamente un interés económico, sino vincularlo a la vida política del país. Precisamente esa es la idea que va detrás de todo esto, de que el migrante empiece a tener esa incidencia política también, no solamente verlo como números, tomarlo comercialmente, sino que también necesita el que está enviando sus remesas influir en la aldea, influir en el municipio. No solo como se pretende en las actuales propuestas a reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que sea solo un voto para presidente y diputados del Estado Nacional. Se quiere un voto íntegro, que el guatemalteco... También para sus autoridades locales. Perfecto. La mayoría de migrantes van del interior del país. Entonces, a estos migrantes nos interesa impactar en nuestras comunidades, aprovechando que hay cambio de legislatura, que hay muchos diputados jóvenes. Se les recomienda de parte de la comunidad migrante que cuando legislen piensen que hay guatemaltecos en el extranjero,
que no solo legislen pensando en el guatemalteco dentro del territorio. Que vive acá. Sí, guatemaltecos. ¿Y a qué atribuye usted que el voto en el extranjero ha sido una propuesta que se ha presentado en las distintas generaciones de reformas y no pasa en el Congreso de la República? Pienso que porque no es apetecible a los partidos políticos, porque no se puede manipular tan fácilmente ese más de 1,5 millones de guatemaltecos viviendo fuera. No se le puede manipular. No se le puede comprar. Exactamente. Entonces, posiblemente por ahí venga un poco el desinterés de aprobar este tipo de leyes. Aunque déjeme decirle que según la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí dice que todo guatemalteco tiene derecho a elegir y ser electo. En ningún momento dice en dónde. Es decir, el voto en el extranjero es cuestión de que las autoridades tengan la voluntad política de implementarlo, porque es su implementación lo que falta. La Constitución no hay que modificarla ni cambiarla, es esa implementación para poder ejercer ese derecho. Ahora, cambiemos un poco ahora de tema a lo que se está viviendo en Estados Unidos. Ya está inmerso también en su propio proceso electoral, un proceso electoral que va a afectar también a los migrantes guatemaltecos. Las posiciones pintan ser bastante duras, sobre todo ahora con el señor Donald Trump. ¿Qué futuro le ven ustedes a la reforma migratoria? ¿Cuáles son los temores, el sentir de los guatemaltecos ante este escenario electoral? Bueno, la reforma migratoria ha quedado estancada porque ya no avanzó más allá de la aprobación que hizo el Senado para la propuesta del presidente Barack Obama. Ya no se dio ningún tipo de impulso en la Cámara de Representantes, donde tenían ellos que aprobar la misma que envió el Senado o bien hacer su propia propuesta y hacerla. No se dio pues debido a intereses políticos, debido a que en las Cortes hubo apelaciones para que esto no continuara, y de ahí surge de nuevo la nueva contienda electoral en Estados Unidos, ya los precandidatos de los partidos políticos, específicamente el republicano, y que surge la imagen de Donald Trump como una persona anti-inmigrante. Entonces, el ambiente político en cuanto a la reforma migratoria está cuesta arriba, porque no va a pasar por el momento, es algo que está engavetado, por así decirlo, y hay que volverlo a reactivar. Y yo no dudo que ese vaya a ser un tema de campaña de ambos partidos para poder obtener el voto hispano en las próximas elecciones. ¿Qué posibilidades ven ustedes de un triunfo republicano en la próxima elección? ¿Es algo que les preocupa? Posibilidades siempre hay, si tomamos en cuenta que la mayoría de votantes en Estados Unidos todavía son anglosajones, todavía es gente de allá. Los votantes hispanos somos minoría para poder elegir todavía un presidente. Sí influimos, sí acaparamos, sí es un voto muy importante para elegir a un presidente allá. Sin embargo, no tenemos la capacidad todavía de poner a alguien específico. Es preocupante esto que está pasando con Donald Trump porque la mayoría de votantes todavía son americanos. A eso ha surgido que ha habido organizaciones de guatemaltecos y organizaciones hispanas, no necesariamente guatemaltecas, que nos hemos dedicado a la tarea de preparar candidatos a ciudadanos estadounidenses desde ya para que puedan acudir a las urnas en las próximas elecciones y hacer también valer su voz a través del voto. Entonces, hemos estado preparándonos para impulsar una campaña de que hayan más ciudadanos hispanos que se involucren en el proceso electoral allá. ¿Qué rol cree usted que debería desempeñar el próximo gobierno que tome posesión en enero del 2016? Ante este escenario, ¿qué tipo de apoyos debería de brindar a nuestros migrantes en el extranjero o tendría que quedarse de brazos cruzados? Definitivamente debe jugar un papel muy activo. Veámoslo de esta manera. Cuando se descubre petróleo, toda la riqueza que significa el petróleo hay que empezar a explotar, a cuidar, estudios y ver cómo se optimiza la producción de petróleo en un país. Guatemala tiene a sus migrantes. Guatemala tiene una fuente de recursos a través de las remesas familiares que envían los migrantes desde Estados Unidos y desde otras partes del mundo. Entonces, se necesitan crear políticas que ayuden a que esa fuente de ingresos para Guatemala se mejore. Asistencia al migrante directamente, puede ser a servicios legales migratorios completamente gratis, involucramiento en la comunidad e ir a ver cuáles son las necesidades, no solamente en donde hay sedes consulares, que son 11,
Hay 50 estados donde viven guatemaltecos y cada uno de ellos requiere asistencia legal, requiere documentación. El DPI es un tema también muy especial que acapara también la atención allá. Hubo problemas de pasaporte. Es decir, debe haber una política activa del nuevo gobierno para poder cuidar esta de trabajo fuente. Para sus migrantes, pero también de trabajo con el propio gobierno, es decir, una política para poderlo trabajar de estado a estado. Definitivamente. Esa sería mi última pregunta. Dentro de los planes de gobierno que ustedes vieron, hablemos ahora específicamente de Jimmy Morales y de la señora Sandra Torres y del señor Manuel Valdizón. ¿Pudieron identificar alguna política específica para los migrantes con la cual ustedes hayan simpatizado? Realmente ambos han puesto, de los finalistas, o si queremos hablar de los tres, siempre han puesto como el migrante un caso especial, un conglomerado que hay que cuidar. Entre Jimmy Morales y Sandra Torres, ambos reconocen esa importancia. Quizá el que más estuvo de cerca y ligado a la comunidad fue Jimmy Morales con su visita a la ciudad de Los Ángeles durante este evento, y él ha sido el que ha acaparado de alguna manera un poco más la atención. Hablamos en cuanto a que a través de las redes sociales, a través de la familia y a través de la coyuntura que ha vivido el país políticamente, se andaba buscando un rostro diferente, un rostro que no estuviese ligado a la política, que no estuviese ligado a cosas obscuras. Entonces, de alguna manera, ahí va la simpatía hacia el personaje que pudiese presentar ese perfil. Sin embargo, como la comunidad analiza, piensa de una manera diferente, un poquito objetiva, si se quiere llamar de esta manera, hay que ver ambos planes, analizarlos. Propuestas, hay que analizar equipo, la conformación de un equipo que va a llevar a cabo esas estrategias allá, porque el migrante, sí, insisto, necesita espacios políticos en donde puedan interactuar. El gobierno tiene un cuerpo diplomático voluntario de lujo a través de sus migrantes, y hay que utilizarlos para que haya acercamientos con gobiernos, para que se creen propuestas tanto al gobierno de Estados Unidos como lo que surgió con el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y evitar el flujo migratorio. Es decir, no se puede aislarse uno del otro, ambos se necesitan y el gobierno debe jugar un papel activo. Estos dos candidatos que van a la contienda final no deben perder de vista ese objetivo, que hay organizaciones bien implementadas en Estados Unidos que tienen influencias. Está la organización, por ejemplo, Iglesias en Acción, Churches in Action, y otro tipo de organizaciones comunitarias. Gracias, licenciado Otsoy. No hay duda que el tema da para podernos extender muchísimo más por la importancia que esto pues amerita y que hay que darle relevancia. Le deseamos a usted lo mejor, porque sabemos que tienen una ardua tarea por delante para esta segunda vuelta electoral de trabajo comunitario, de trabajo de sensibilización, de participación de nuestros connacionales en Estados Unidos. A nuestro público televidente, gracias por habernos acompañado, y vamos a volver a la mesa principal ahora con Carolina y con Mario.